La séptima edición de la EDT, o bueno, lo que tiene que ver en la séptima edición con relación a la EDT empieza en el dominio de desempeño de planificación, ¿sí? En este nos plantea que para poder evaluar el resultado del proyecto de manera cuantitativa, yo debo saber estimar las actividades de obra. Y en esa estimación debo conocer cuáles son los recursos, los materiales y en sí cuánta cantidad me voy a gastar yo en el proyecto, ¿ok? Esto quiere decir que cuando yo diga pintura blanca, también sé a qué elemento voy a pintar y cuánta cantidad me voy a gastar, ¿sí? Para eso tenemos que definir también las unidades de medida que estaban por acá definidas, ¿ok? También me plantea la séptima edición que debo evaluar las posibles correcciones a la actividad. Entonces, por ejemplo, acá yo podría decir, venga, en el caso de que la pintura no cumpla lo que el interventor o el supervisor dijo, pues se tiene que volver a pintar, ¿sí? Eso tiene que estar dicho en un documento, ¿ok? Porque si no está dicho, pues el contratista siempre va a asumir que lo que ejecutó es correcto, ¿ok? Y lo otro, pues, es que esa evaluación de las cantidades esté definida con exactitud. Entonces, aquí también aparece también una cosa que se llama la forma de medida, ¿sí? ¿Vale? Que le explica a uno, bueno, vamos a tomar la medida de esta manera, vamos a aproximar todo a decimales o a un centímetro o cosas así, ¿sí? De tal manera que sea como una guía para el contratista. Y finalmente la EDT me va a permitir generar un componente para formar lo que conoceremos nosotros después como el presupuesto, ¿sí? Entonces la EDT debe tener toda esa información. Por lo que vimos la clase pasada, pues no podemos concentrar todo en eso, en ese gráfico, ¿no? O sea, imagínense ese gráfico con todos esos datos. Entonces, para ello, la EDT, en el dominio de desempeño y la entrega, nos plantea que para cumplir los objetivos y crear los entregables requeridos, debemos agregar una lista de verificación de los criterios, ¿sí? Esa lista de verificación de criterios tiene el nombre de definición determinado o DOD, ¿sí? Entonces, en muchos casos se le agrega un DOD al proyecto para poder encontrar cómo avalarlo, ¿sí? Entonces el DOD lo está haciendo el especialista y es el listado en Excel que yo les pedí la clase pasada, ¿de acuerdo? Que era un listado con estos componentes que están acá. Eso es lo que está pidiendo ahorita la séptima edición, que usted pueda, digamos, agregar esos criterios y que el cliente de una vez los avala, ¿ok? Entonces usted hace ese listado en Excel, que para nosotros en Excel es mucho más viable, que pueden haber muchas aplicaciones para hacerlo. Me lo presenta a mí y yo le digo, listo, me voy a quedar con esos criterios. ¿De acuerdo? Y esos criterios son los que usted va a chequear directamente en obra, ¿ok? Eso era como la idea general. Sin embargo, como parte de esas mismas de medidas de desempeño técnico que plantea el proyecto en concepción a la integral y a la planificación del proyecto, dice que debemos generar unas especificaciones técnicas para que pueda ser documentado qué es lo que yo espero que el contratista ejecute, ¿sí? Si fueran ustedes mismos los que ejecutan, pues ustedes generan esa documentación, ¿cierto? Como una extensión de la EDT para poder regirse a la hora de ejecutar, ¿sí? Es algo así como que yo debo seguir esto a pie de letra porque es como se debería hacer. En la vida real, estas especificaciones técnicas existen, todos los proyectos la tienen, ¿de acuerdo? Pero para el PMI, esta extensión de la EDT se llama el diccionario de la EDT, ¿sí? O sea, le cambiamos el nombre. Sin embargo, el significado es el mismo, es elaborar la información necesaria, en este caso todos estos componentes que ya mencioné, para que el entregable sea bien hecho, ¿sí? Y esto no viene solamente de la séptima edición, viene de todas las ediciones anteriores donde el diccionario de la WS o de la EDT ha sido el centro o focus del alcance del proyecto, ¿sí? Es un trabajo bastante largo, pero digamos que en términos generales puede ser recopilación de otros autores. Entonces simplemente usted coge otros autores, los cita, ¿cierto? Parafrasea la información para que no quede copy-paste, ¿ok? Y con esa información va a regir su proyecto. ¿Qué es el diccionario? Bueno, en esencia es un documento que proporciona información detallada sobre las actividades y la programación de los paquetes de trabajo que componen la BDT. En esencia contiene todo esto que está acá, más lo que ya habíamos mencionado en el DOD. ¿Sí? Pueden llamarlo DOD si quieren, o pueden simplemente llamarle listado de paquetes, ¿sí? A lo que están haciendo.
diccionario es un formato o un documento en este caso que tiene varios componentes básicos. El PMI ya en la 6ª edición nos planteaba que lo básico es darle un número de identificación a la actividad o al paquete de trabajo. Ya vimos en la clase pasada cómo se asignaba ese número, ¿no? Se asignaba a través del orden que usted hiciera en su EDT y que era automático si lo hacía en un programa. Pero si lo hacía en otra aplicación, pues usted tenía que ir numerándolos, ¿ok? Nos da el nombre del paquete de trabajo, nos da la fecha de inicio, las revisiones que se le han hecho a ese paquete de trabajo y nos entrega 5 variables de importancia para generar el proyecto. Una es cuál es el procedimiento que se va a ejecutar, que es esta que está acá. Y dentro de ese proceso, usted debe incluir recursos, materiales, porcentajes de cosas, ¿sí? Y la forma de medida. ¿Ok? Ese work product que dice ahí, o procedimiento para nuestro caso, debe incluir con claridad cuáles son los pasos para realizar la actividad. ¿Ok? También debe incluir las suposiciones o las relaciones del proyecto. Eso lo incluimos ya en el DOD. ¿Sí? Simplemente que lo traemos al diccionario, porque el diccionario es el que se le presenta al constructor, mientras que el DOD es un documento del cliente. ¿Ok? El tercero es los factores de riesgo. Los factores de riesgo podemos, digamos, incluir las restricciones y las excepciones, ¿sí? Y pues obviamente cualquier otro factor adicional que sea propio de la actividad de obra, ¿sí? Aparecen las asunciones, que son parecidas a las suposiciones del proyecto, ¿sí? Y que tiene que ver un poco con el trabajo físico que se debe hacer en la obra. Y las especificaciones, que son los criterios de aceptación y las unidades de medida. ¿Ok? Entre los criterios de aceptación, y bueno, a veces se mezcla un poco con las excepciones, con las restricciones, perdón, se incluyen las normativas, los códigos de diseño y bueno, lo que existe en la vida real. ¿Ok? Para el tema de estructuras, en este caso les recomiendo usar la NSL10 y los manuales del INVIAS que les dejé en las bases de datos que ya tienen en su poder. ¿Okay? Para acabados y todo lo demás, se recomienda buscar fichas técnicas, ¿sí? Y eso lo vamos a mirar ahorita más adelante. ¿El qué? Son como las mismas suposiciones, es para establecer qué actividades vienen antes y después, ¿sí? Pero en el caso nuestro, pues solamente nos interesa la que viene antes. ¿Listo? En términos generales, también podemos incluir otras variables como las que están acá. Podemos incluir, como ya dije, las suposiciones y restricciones, pero ya de manera aparte. Podemos incluir a la organización responsable de las actividades o de verificar la calidad de las actividades. Podemos incluir información sobre acuerdos específicos, requisitos de calidad, los costos de la actividad. Bueno, digamos que en esencia usted puede incluir tantas variables como recomiende para la ejecución de la actividad, ¿sí? Actualmente las especificaciones técnicas son algo casi que estándar, ¿sí? O sea, casi todas son parecidas, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es dividir todos estos componentes en una serie de descripción o párrafos donde usted cuenta qué es lo que quiere hacer de la actividad, ¿sí? ¿Por qué se debe entregar? Justamente para evitar inconformidades, ¿sí? O diferencias entre lo ejecutado y lo real, ¿sí? Piensen de esta manera, si ustedes quisieran comprar un televisor, ustedes no le dicen al vendedor, véndame un televisor de 65 pulgadas. Usted le dice, vendamos un televisor de 65 con HD, ultra cristal, con Smart, con aplicaciones, ¿cierto? Entre más información le metan, mejor el televisor, ¿cierto? Entonces lo mismo, las actividades deben tener mucha información para que sean descriptivas. También se puede volver una cosa de doble filo, ¿sí? O sea, usted puede describir también la actividad que cuando se ejecute, el contratista la ejecuta también, que si algo queda mal o algo se daña, es culpa del que generó el diccionario, ¿sí? A veces puede pasar así también, ¿vale? Ya me ha pasado anteriormente, y entonces lo que se hace ahí es llegar a un acuerdo de cómo hacer la corrección, ¿vale? Generalmente se vuelve a pagar esa corrección porque el diccionario quedó mal, ¿ok? Entonces, para ello es apropiado que el diccionario tenga la mejor información posible, ¿okay?
Para nuestro caso en clase vamos a pedir ciertos componentes, ¿sí? Algunos ya los mostramos en el DOD, otros no, ¿ok? Entonces el primer componente que vamos a pedir es el nombre del paquete de trabajo y el ID, ¿sí? Eso sí, no se puede evitar, debe ser común para todos, ¿sí? El segundo componente es una descripción del procedimiento de la actividad, que es el que les acabé de comentar. ¿Cómo se hace el proceso? Lo puede dividir por pasos o simplemente puede escribir un párrafo largo, ¿listo? Como usted quiera. Entonces, pintura blanca, bueno, usted primero coge el balde, echa medio balde de pintura, medio balde de agua, eso lo mezcla, luego lo echa en un recipiente, coge el rodillo, empieza a arrollar, esto tiene que ser de abajo hacia arriba, y empieza a describir la actividad lo más que pueda, ¿sí? Para que no le deje libertad al contratista de hacerlo como él quiera, ¿sí? Obviamente siempre va a llegar la persona con experiencia y va a decir, no, no, esa especificación está mal, yo lo voy a hacer de esta manera. Pero si él no se acomoda a la especificación, entonces si algo queda mal, él tiene que pagar los daños y perjuicios, ¿sí? O sea, las especificaciones son, digamos, una referencia para evitar problemas en el futuro, ¿sí? Bueno, entonces en la descripción general y en una característica, pues es el procedimiento, ¿sí? Es lo mismo. Luego vienen los criterios de aceptación, que ya los vimos en la clase pasada, ¿de acuerdo? Eso ya lo tienen, y simplemente lo ingresan acá. Vamos a ingresar los recursos de mano de obra, que por ahora van a ser solamente un oficial y un ayudante. El oficial es la persona capacitada para realizar la actividad, es decir, capacitada es que es técnico o tiene mucha experiencia en el tema, ¿vale? Mejor dicho, si es pintor es porque ha pintado toda su vida, ¿sí? O porque tiene un diploma que lo certifica como pintor, ¿de acuerdo? Y el ayudante es aquella persona que hace cualquier oficio, ¿vale? Pero apoya la labor del oficial, ¿vale? Entonces aquí ustedes colocan oficial y ayudante. ¿Qué es lo que se recomienda? Que vayan dándole un apellido a los oficiales y ayudantes, ¿ok? Entonces hay oficiales y ayudantes de estructuras, oficiales de ayudantes de acabados y oficiales de ayudantes de redes. ¿El apellido de qué depende? Del capítulo en donde estén ubicados, ¿sí? O del entregarle donde estén ubicados, ¿vale? Porque pues en la vida real a veces utiliza el mismo oficial para hacer estructura y luego acabados. Y cuando ven los acabados, horribles, ¿sí? ¿Por qué? Porque su experiencia es hacer estructura, ¿sí? Y lo contrario. Estaba el caso, por ejemplo, cuando dice construcción de zapata, construcción de vigas, normalmente ahí se necesitaría otra persona, ¿no? Cuando no, pues siendo el concreto suministrado. No, por ahora sería un apellido, por decirlo así, sería el primer apellido, pero luego hay que darle otro apellido diferente. Ese segundo apellido se daría ya en la obra, ¿sí? Por decirlo así, o sea, todos los oficiales tienen un nombre que es estructuras, pero hay estructuras de vigas, estructuras de cimentación, ¿cierto? Eso ya se define directamente en la obra, ¿sí? Porque nosotros como planificadores no podemos obligar al contratista a decirle cuántos de cimentación hay, cuántos de vigas aéreas hay, no. En esencia lo que necesitamos es que sepa estructuras, ¿sí? Entonces el segundo apellido se genera en obra, ¿vale? O bueno, es lo que yo he visto, la verdad nunca he visto que ningún ente, ningún planificador me diga a mí qué tipo de oficiales dividirme dentro de una misma especialidad, ¿sí? Lo que sí hay que tratar es no mezclar este tipo de especialidades, ¿sí? Bueno, los siguientes recursos de equipo. Aquí pues vamos a hacer una suposición en conocimiento de la actividad. ¿Qué tipo de elementos tipo maquinaria necesitamos? ¿Sí? Es decir, ¿qué elementos de conexión eléctrica o conexión de gasolina o gas son necesarios para desarrollar la actividad? ¿Okay? Entonces piensen en todos aquellos elementos que necesitan corriente, gas o gasolina y los numeran acá. ¿Listo? Por ejemplo, para el concreto, vibrador, la mezcladora, ¿cierto? De pronto alguna máquina para hacer golpes, ¿cierto? Cosas así. Y de pronto lo que ya sean herramientas más pequeñas como martillos, destornilladores, llaves, etcétera, a eso le podemos dar el nombre de herramienta menor. Y más adelante vamos a buscar qué herramienta es esa. ¿Listo? Entonces hay actividades muy sencillas, como por ejemplo, bueno, pintar, ¿sí? Para pintar, es una superficie base, no necesita equipos muy detallados, solamente necesita el rodillo, la brocha y una basecita para echar la pintura. Eso podría ser herramienta menor, ¿sí? Porque son variables muy pequeñas.
Realmente vamos a ver más adelante que la herramienta menor son todos aquellos elementos que el oficial y el ayudante puedan cargar. ¿Listo? O sea, pueden llevar diariamente. ¿De acuerdo? Pero pues más adelante lo definimos. Por ahora pueden pensar un poco en qué debemos incluir. ¿Sí? También debemos incluir los materiales. ¿Sí? Los materiales y en qué porcentaje están me permite identificar cómo voy a realizar la actividad de obra. ¿Okay? Entonces, si voy a utilizar pintura blanca, pues listo, un galón de pintura blanca, ¿cierto? Un cuñete de pintura blanca. Pero también necesito agua. Ah, bueno, meta agua y necesito thinner ahí, ¿sí? Y todo lo que yo necesite para poder crear el ítem de materiales. ¿Sí? La cantidad. Por ahora no, por ahora solamente necesitamos de pronto algunos porcentajes o dosificaciones, pero cantidades no es necesario. ¿Sí? Y finalmente, pues incluimos una referencia técnica, que puede ser una restricción y o una excepción. ¿Listo? Y son las que tenemos acá. Con eso ya basta para completar un diccionario más o menos, digamos, decente, por decirlo así, en función de lo que queremos hacer acá en clase. ¿Okay? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se presenta normalmente, que es en un Excel y se llenan todos los componentes. ¿Listo? Pero yo voy a mostrar ahorita que lo podemos hacer a través de directamente de nuestros modelos en Revit. Bueno, el diccionario resulta ser el último componente de lo que conocemos nosotros como la línea base del alcance. La línea base de los proyectos es aquellos elementos, documentos o componentes necesarios para ejecutar todos los proyectos de construcción, ¿sí? Entonces, acá hago una presentación de todos los elementos de la línea base. Nosotros siempre hemos oído que para construir una obra lo primero que se debe tener es un presupuesto, ¿cierto? Entonces, ese es un componente de la línea base importantísimo. Segundo componente es el cronograma de hitos. Acuérdense que les dije que era un hito, ¿no? Una actividad de tiempo cero. Una actividad que dividía un inicio y un final de algo. ¿Ok? Debo tener la medida de desempeño. ¿Cómo voy a medir y gestionar y controlar la ejecución del proyecto? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo en obra para revisar que el proyecto vaya bien? Nosotros vamos a hacer el presupuesto y el cronograma de hitos. Este de pronto no lo vamos a hacer porque ya es directamente en obra, ¿sí? La línea base de medición de desempeño. Pero sí vamos a hacer también el cronograma del proyecto. Para eso, la próxima semana vamos a ver Project, ¿cierto? Que es el software que nos va a permitir hacer el cronograma. Entonces ahí otra vez traigan el computador con su Project instalado, ¿sí? Para que podamos hacerlo. Y finalmente vamos a hacer la línea base de la versión aprobada, que es la EDT y el diccionario, ¿sí? O sea, sin el diccionario yo no puedo terminar el alcance, ¿sí? Porque estaría haciéndolo incompleto. Es más, la mayoría de proyectos en etapa de formulación, ¿sí? Es esta etapa que llega acá, puede llegar hasta la EDT, pero los proyectos en ejecución, en gerencia, tienen diccionario, ¿sí? ¿Vale? O tienen especificaciones técnicas, depende de cómo los nombren en la ejecución del proyecto. Entonces, el diccionario hace parte de esa línea base y por lo tanto es importante. Nosotros vamos a crear los diccionarios a través de los modelos de Revit, ¿sí? Nos vamos a apoyar en ellos para que la información quede digital y cada vez que se mueva algo en el modelo, usted actualice el diccionario. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con los parámetros de proyecto, que son parámetros que se crean dentro de un mismo archivo de Revit para que puedan funcionar o puedan trabajar dentro de el modelo 3D, ¿sí? Estos parámetros se crean para asignar textos, cantidades o números que el archivo pueda tener de información, ¿sí? Recuerden que Revit no solamente utiliza para modelar en 3D, sino para guardar información, ¿okay? Entonces, parte de estos parámetros van a estar en el modelo. También se pueden crear parámetros compartidos que son creados entre modelos. Para ello, pues hay un video que yo les recomendé a los modeladores en la clase pasada, ¿sí? Que podían trabajar. Y se pueden trabajar también con parámetros globales, que son elementos que ya existen dentro del modelo y que yo puedo empezar a trabajar particularmente en ellos, ¿okay? Ya sea por especialidades o porque existen definitivamente en el sistema, ¿sí? Yo trabajo con parámetros de proyecto porque me parecen los más viables desde el punto de vista de creación, pero se pueden trabajar con parámetros compartidos y globales, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es un parámetro directamente en Revit, ¿sí?
Bueno, acá está la opción, en la parte superior, en la ficha gestionar, ahí están los parámetros de proyecto, parámetros compartidos y parámetros globales. ¿Sí? Bueno, y lo que vamos a hacer nosotros es crear unos espacios dentro de cada elemento de modelado que va a representar ese componente que acabé de mencionar, que es el diccionario. De tal manera que yo cuando le dé clic a algún elemento, yo pueda ver cuál es el diccionario de ese elemento. Es decir, pueda ver cuál es el proceso y todo lo que ya mencioné asociado a esa actividad de obra. ¿Vale? Que eso, digamos que tangiblemente, ¿cómo se hace en la vida real? Pues usted carga el modelo en una tablet o en el celular, le da clic y le activa esta ventana. ¿Sí? Y con esa ventana usted puede ver cada información dentro del modelo. Ese es como el objetivo, para no tener que estar cargando con un documento de 1000 páginas, ¿sí? Directamente en la obra, sino que simplemente con un chequeo rápido se puede ejecutar. Bueno, entonces, para ello les voy a pedir que carguen sus modelos en el visualizador que ya ustedes vieron el que les compartí, que es el Autodesk Viewer, ¿sí? En este visualizador yo le puedo dar clic derecho encima del modelo, le digo mostrar propiedades y ahí me va a mostrar los parámetros del diccionario que estoy mencionando aquí. ¿Ok? Esta sería como la versión aprobada de su diccionario. ¿Sí? ¿Cómo se revisa esto? Simplemente yo cojo cualquier elemento que vaya a ejecutar y como le digo, le doy clic derecho, mostrar propiedades y me sale la información. ¿Ok? Entonces, algo así. Yo voy a coger un modelo cualquiera, este que ustedes están desarrollando, y yo voy a seleccionar. Entonces vengo a obra y digo, bueno, voy a hacer el piso de la estructura. Yo simplemente le doy clic derecho y le doy... Ah, perdón. Acá, por ejemplo, yo tengo el modelo acá en Autodesk Viewer. ¿Cómo hago para crearlo? Simplemente voy a esta página que es autodeskviewer.autodesk.com, ¿sí? Me registro con mi usuario con el cual descargo productos de Autodesk y usted puede cargar cualquier nuevo archivo. ¿Ok? Lo carga y simplemente le da clic para visualizarlo. Y entonces ahí le podemos dar clic a cualquier elemento. Me decía, voy a obra, quiero construir este piso. Le doy clic derecho, le puedo decir aislar para que me muestre cuánto piso voy a construir, ¿sí? Y empiezo a tomar, digamos, medidas de cuánto piso, ¿sí? Si le doy clic derecho en mostrar propiedades, yo puedo ver el área del piso. Entonces voy a construir 73.19 metros cuadrados de piso, por ejemplo, ¿sí? Que es el piso de las zonas como exteriores, ¿no? ¿Sí? Esa es la cantidad de obra que tengo que asociarle a la actividad. ¿Sí? Pues tendré que revisar si hay otra actividad adicional, pero esa sería como la cantidad. Y si quisieran volumen, pues sería 8.78 metros cúbicos. ¿Sí? Algunos elementos de modelado tienen parámetros de volumen, otros de área, otros los dos. ¿Sí? Como están acá. Pero lo más importante para mí, pues es toda la información que tiene el elemento. Entonces, por ejemplo, puedo dar hacia acá y puedo ver otra información. Esto no me interesa. ¿Sí? Puedo ver dónde queda el elemento, en qué nivel, cuál es el desfase. ¿Sí? Bueno, puedo ver información del elemento de manera general. ¿Listo? Y vamos a ver un ítem que vamos a tocar al final de la clase, que es la fase de creación. ¿Listo? Acá. Proceso de fase de creación del modelo. ¿Sí? Y aquí vamos a ver un parámetro que es el que utilizar para el diccionario, que es el de texto, ¿sí? Que son los parámetros que vamos a crear directamente en el modelo. Entonces yo vengo a mi modelo de acá, ya creado directamente en Revit. ¿Sí? No sucede. Entonces mire que ya yo tengo acá los ítems, ¿sí? Y si selecciono el mismo piso,
¿Dónde puedo ver esos parámetros? Yo le voy a editar tipo, ¿sí? Editar tipo. Y él aparece acá dentro de los parámetros que yo quiero editar. Miren que aquí está el parámetro de texto, están los materiales, ¿sí? Y están los otros parámetros que veíamos ahorita, ¿vale? Estos mismos parámetros son los que voy a tratar de llevar directamente al diccionario, ¿sí? O sea, yo abro esto y aquí debería abrirse el diccionario como tal, ¿sí? Una pregunta, para algunos elementos, por ejemplo, los muros que tienen en su interior varios paquetes de trabajo, que son estuco, piso y eso, ¿debemos separar esos elementos o cómo hacemos para que usted al momento de ingresar pueda ver como cada paquete de trabajo separado? ¿Sí? No, cuando ya son estructuras, yo lo que hago es ingresar a los materiales y en los materiales reviso la información del paquete, ¿sí? Por ejemplo, si es pintura y la pintura está dentro de un muro, entonces debo ingresar a materiales. En este caso, el elemento lo dejamos solo como suelo de tanto y ya no le ponemos como el paquete de trabajo porque los paquetes están contenidos en los materiales. ¿Sí? No, tú siempre tienes que nombrar los paquetes de trabajo dentro de la actividad para que sirva de guía para los que van a construir. Entonces, si se llama suelo, no se sabe qué suelo es, pero si tú le pones construcción de piso, no sé qué, ya te queda definido para la actividad. Luego él ya le da clic en la actividad y dice, ah, ese piso incluye también esto, esto y esto. Y estos también son paquetes de trabajo. Pero todo hay que nombrarlo porque si no lo nombras se van a perder información en el paso. Es más, es muy común que se deban nombrar las cosas para poder avanzar. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita pasamos a Revit y los que lo tengan por ahí, pues lo pueden ir abriendo, ¿sí? Para pasar allá y ir chequeando cómo hacerlo exactamente en esto. ¿Sí?